diferentes funciones. Todos sabemos que llegan al intestino delgado aproximadamente 10 litros de contenido diario entre lo que uno ingiere, las secreciones de diferentes glándulas, en particular los jugos gástricos, secreción biliar, secreción pancreática, y el intestino delgado tiene una alta capacidad absortiva que le da las velocidades que tiene, ¿cierto?, en su lumen. Y eso permite que absorbamos gran parte de líquido, de sodio, potasio y otros productos plasmáticos, y también de los nutrientes, ¿cierto?, en sus monómeros más digeribles, que son aminoácidos, lípidos como triglicéridos, colesterol y también carbohidratos, ¿cierto?, obviamente en menos complejo, más que nada como monómeros. Y ya en el colon debería llegar en menos cantidad, y ahí tenemos una actividad más absortiva de agua, así que la idea es que el bolo fecal sea básicamente sin agua, y aproximadamente de los 10 litros que tenemos entre la ingesta y las demás secreciones, eliminamos en las deposiciones cerca de 100-150 ml de agua diaria, lo que es bastante poco. Sin embargo, esto se puede alterar en diferentes etapas del intestino delgado, ¿cierto?, ya sea patógeno que ataquen más que nada el epitelio del intestino delgado, como algunas enterotoxinas secretoras, el cólera, que es una patología ya prácticamente no se ve. La última epidemia en Chile fue en Antofagasta del Norte, luego de una inundación en el 92-91, y también algunos Escherichia coli enteropatógenos, que dan una diarrea de mayor volumen. También pueden haber alteraciones que afectan más que nada la absorción intestinal, ya sea por el daño epitelial de los enterocitos, como en la mayoría de los virus, ¿cierto?, rotavirus, novovirus, también algunos parásitos, con Cryptosporidium, Giardia, y también algunos cepas de Escherichia coli, y ya enfermedades más ileocolónicas, que algunas, como afecta más colon, puede haber acá diarreas más inflamatorias, más disentéricas. Tenemos otro tipo de Escherichia coli, pero acá entre el grupo de Salmonella, Shigella, Campylobacter, que es siempre ileocolónico, lo mismo que la Yersinia. ¿Bien? Ahora, en cuanto a la epidemiología, según datos de la OMS, al 2012, más de 2.000 millones de casos anuales, ¿cierto? Es altamente frecuente, y de esto la mayoría son, y también explica la mayoría de las muertes menores de 5 años. Esto es generalmente en países que están aún en vías de desarrollo. África, obviamente el continente más castigado en esto, que aún tiene mortalidad infantil por diarrea aguda. También se ve a veces en Haití o países que tienen algunas catástrofes de diferentes tipos, que comienzan las muertes por diarrea. La gran mayoría es de causa infecciosa y autolimitadas, 90% o más son de este tipo de etiología. La mayoría ocurre por una infección del tracto digestivo, ya sea por ingesta de agua o de alimentos contaminados con, ya sea bacterias con toxinas, que son las enfermedades transmitidas por alimentos, o persona a persona, que son transmisión fecal-oral, ¿cierto?, que es por inadecuado lavado de manos, básicamente. Menos de 20% son de causa no infecciosa. Aquí entran algunos fármacos, juegan un rol, y algunas enterotoxinas, que son sustancias preformadas de algunas bacterias también. Dentro de los fármacos destacan los antibióticos por lejos, ¿cierto?, y ya cosas menos frecuentes, sustancias químicas, sorbitol, bueno, el alcohol también en exceso genera diarrea, los laxantes, algunos pesticidas, órganos fosforados, que también se ocupan acá en la región. A veces hay cuadros de diarrea importantes, pero que son más enfermedades sistémicas que dan también diarrea secretora, y bien importante, que es por intoxicación de órganos fosforados. Entonces, esta diarrea aguda de causa infecciosa, que es lo más frecuente, que es lo que llamamos normalmente gastroenteritis aguda infecciosa, la principal causa es viral en el mundo, y el principal virus documentado a nivel mundial es el novovirus, que es un virus que se mide bastante poco. No hay muchos exámenes, a menos que uno haga una PCR, por ejemplo. Podemos tener el agente causal. La mayoría de las diarreas agudas pasan solas y no tenemos la causa biológica. Sin embargo, la gran mayoría decimos que son virales, son autolimitadas, y el virus más frecuente es el novovirus, ¿vale? Y en países en vías de desarrollo también entran los otros gérmenes, lo mismo en pacientes inmunocomprometidos de diferentes causas, alteraciones anatómicas o fisiología intestinal, alguna resección intestinal, después enfermedades también intestinales crónicas, como pacientes con enfermedades inflamatorias, colitis ulcerosa, Crohn, por ejemplo. También puede haber otros agentes involucrados. Aquí tenemos Shigella, Salmonella, Campylobacter, Yersinia también,
y la Escherichia coli de diferentes tipos, en particular la enterotoxigénica, y Salmonella notifi, que es la típica diarrea, ¿cierto?, por las mayonesas caseras, es la principal causa de enfermedad transmitida por alimentos también. El cultivo se ha visto que tiene bajo rendimiento en general. Pocas veces identificamos el agente etiológico con coprocultivo. Este es un estudio que ya tiene un par de años, de la década anterior, hecho en la clínica de Las Condes, que mostró el porcentaje de coprocultivos positivos en caso de diarrea aguda, y el rendimiento, la verdad que ha sido bastante bajo, ¿ya? No más del 10% en la práctica, así que nos ayuda bastante poco un coprocultivo en general. Y aquí dejo un par de tablitas para que las tengan más que nada para repasar o para cuando estén más grandes en medicina, de los agentes más frecuentes según también tipo etario. Hay diferentes etiologías según grupo etario. Cuando estén en pediatría pues lo van a ver en profundidad muy probablemente. Y también uno puede separar las diarreas, como vimos en diarreas crónicas, en una diarrea más acuosa, ¿cierto?, que generalmente me habla más de una diarrea intestinal alta, más entérica, o una diarrea más mesentérica, con elementos ya de inflamación de la mucosa y con sangrado. Y tenemos diferentes agentes para diferentes diarreas y también diferentes agentes según grupo etario. Obviamente diferente la etiología en niños menores de 5 años, niños mayores o adultos y adultos mayores, ¿ya? En virus destaca en niños el rotavirus, ya en adultos es novovirus en adelante, bacterias bien variables, no hay ninguna que predomine sobre otra, pero ya en pacientes de más edad entran a jugar algunas bacterias como el Clostridium difficile, que hemos visto a profundidad en la última diapositiva, y también parásitos del niño destaca Cryptosporidium y Giardia ya en personas más adultas. No es para que sepan esto de memoria, pero sí más o menos para orientarse a cada agente según grupo etario y tipo de diarrea. Y también hay que conocer un poco cómo es el cuadro clínico de estas diarreas según sus diferentes etiologías. No son tan iguales las diarreas por virus que, por ejemplo, por parásitos, ¿ya? Rotavirus, lo más frecuente en niños menores de 5 años, es responsable de hospitalizar gran parte de las diarreas agudas en niños, ¿cierto?, con una incubación que es bastante corta, con un cuadro con fiebre, con vómitos, con diarrea, cosas que generalmente dura 3 días hasta una semana. El novovirus, que es más de adultos, también causa brotes, típico a veces en viajes, de grupos grandes también a veces estas diarreas pueden ser, darse mal en ese contexto, pero es el virus más frecuente a nivel mundial. Parásitos también, Cryptosporidium más de niños igual o de pacientes inmunocomprometidos. Bacterias, las clásicas, Shigella, Salmonella, Escherichia coli, Campylobacter, también tenemos que conocerlas, son causas aún de diarrea en nuestro medio y muchas veces diarrea disentérica, que para diferenciar al paciente con una colitis ulcerosa, por ejemplo, son diarreas agudas, ¿ya?, de inicio reciente, también sintomática, con gastroenteritis, a veces con disentería y con fiebre alta también, que son las que veremos también después de antibióticos, ¿ya? Campylobacter, los Clostridium, que al final vamos a ver con más detalle, entre otras. Ahora, dentro de los mecanismos de la diarrea aguda e infecciosa, hay diferentes tipos de daño intestinal. Sin embargo, todas se resumen en que hay una disminución de la reabsorción normal del intestino o un aumento en la secreción intestinal al lumen, ¿ya? Y además hay un aumento en la motilidad intestinal. O sea, tenemos diferentes vías para tener una diarrea aguda. Y tenemos diferentes causas. Tenemos por secreción de enterotoxinas, que a veces pasa con el cólera, o con un tipo de Escherichia coli enterotoxigénico, en el fondo que uno se contagia por toxinas de la bacteria, que genera intestinalmente más secreción tubular, o un daño en la superficie intestinal absortiva, como la Giardia lamblia, que genera una diarrea por esa alteración de la microestructura intestinal, o también agentes que son más invasores del epitelio, Shigella, Campylobacter, que generan más destrucción, más daño, y por tanto más inflamación y más sangrado. Y también ingesta de toxinas preformadas en alimentos, como Staphylococcus aureus, Bacillus cereus, entre otros. Ya también acá entran a veces estas diarreas por mariscos, como la enterotoxina de la marea roja, ¿ya? Que más que una infección, uno ingiere toxinas preformadas de diferentes bacterias. El cuadro clínico aquí es más rápido, requiere menos incubación, de que uno ingiere toxinas preformadas. Que el cuadro clínico es más rápido, de pocas horas, para tener un cuadro clínico de vómitos, náuseas, fiebre y diarrea. En general, las cosas infecciosas requieren más tiempo de incubación.
la toxina es lo más rápido en dar síntomas. ¿Ya? Y esta es otra tablita, en el fondo, para que también la tengan, edades extremas, ¿cierto? Que son pacientes como de mayor cuidado, inmunocomprometidos también, tener como esos pacientes en consideración. También hay bacterias que requieren bajo inóculo, con menos cantidad de agentes hacen un cuadro infeccioso, como Shigella, como el Escherichia coli enteropatógeno, de ese tipo de siglas, ¿cierto? Que es un tipo de Escherichia coli, novovirus, rotavirus, giardia, cryptosporidium, y ya que requieren alto inóculo, diferentes cepas de coli y también de cólera, por ejemplo. Esto más que nada para que lo tengan. En alimentos igual es importante saber, el típico pollo crudo, ¿cierto? Salmonella, Shigella, también huevos que están bien almacenados, por ejemplo, y las mayonnesas caseras que a veces están sin la cadena fría también puede generar diarreas por salmonella, enfermedades al comer hamburguesas mal cocidas o carnes crudas, Escherichia coli, por ejemplo, pescado y mariscos, vibrio cólera, que es poco frecuente, acá se da más el vibrio parahemolítico, salmonella también, quesos con listeria, quesos obviamente que no están pasteurizados, huevos, salmonella y algunas cremas y mayonesa que uno ingiere las toxinas performadas de estafilococos generalmente, o salmonella motifi. Y aquí también, persona a persona, pacientes que están en hospital o en casas de acogida, hay también riesgo de algunas infecciones cruzadas, Shigella, Campylobacter, Clostridium difficile, que es el más importante que veremos en los hospitalizados, entre otros. Y el cuadro clínico va a ser bien variable. Aquí es importante sí establecer el tiempo de duración del cuadro clínico de la diarrea, ya que vimos que hasta 2 semanas o 1 hora de diarrea aguda. Además, dentro de la anamnesis preguntar ciertas características disentéricas para orientarnos si es más una diarrea de tipo acuosa, que es más que nada una diarrea más intestinal alta, o una diarrea disentérica que se acompaña generalmente de más inflamación, de pus, de moco, de sangre. Síntomas acompañantes que a veces pueden ser bastante severos, incapacitantes, como fiebre, vómitos o dolor abdominal. La forma de inicio y latencia desde la ingesta de algún alimento sospechoso, por ejemplo, que ya vimos que mientras más precoz el inicio de síntomas, nos habla probablemente que fue una toxina preformada. Después los cuadros virales que requieren incubaciones más cortas y las bacterias que requieren incubación ya 3-5 días en promedio. Siempre descartar el uso concomitante de algunos fármacos, como los antibióticos que a veces dan también diarrea, de laxante, de haber estado hospitalizado reciente, ya que eso igual condiciona ciertos riesgos que vamos a ver después, exposición a algunos tóxicos, viajes a algunos lugares con enfermedades endémicas o pacientes con un posible inmunocompromiso, ya sea adquirido o farmacológico, etc. La fiebre generalmente orienta a algunas causas, no siempre, pero sugiere un agente invasor, Shigella, salmonella, Campylobacter, que son los que dan estas diarreas más inflamatorias. También a cuadros virales que a veces también se acompañan con más síntomas sistémicos, es como tipo gripe, como unos síntomas gripales pero con diarrea. Eso generalmente no orienta más enterovirosis, ¿no? Examen físico, aquí lo más importante es descartar, o en el fondo es evaluar cómo está mi volumen extracelular, en el fondo qué tan deshidratado estoy, y para eso tengo que ver al paciente, examinar, ¿cierto?, cómo está el turgor, cómo está la piel, si está la piel elástica o no, ver también el yugular, si que está colapsado o no, etcétera, ver algunos elementos del examen físico que me orienten a cómo está su hidratación. Para eso vemos el PEC. Y tenemos entonces que diferenciar, solo con la historia podemos tener 2 tipos de diarrea a grandes rasgos, una diarrea aguda, no inflamatoria, que es la diarrea acuosa, que son la gran mayoría por lejos, probablemente todos hemos tenido este tipo de diarrea, autolimitada, sin sangre, sin pus, sin pujo, sin síntomas rectales. Puede haber fiebre, sí, en general baja o intermitente, pero no fiebre alta sostenida como ocurre en las diarreas más invasoras. También se acompaña de síntomas, sí, puede haber náuseas, vómitos, dolor abdominal, por ejemplo, tipo cólico. Y hay 3 subtipos, que es la típica diarrea aguda simple, que es la que todos le llevamos gastroenteritis aguda, ¿cierto? O la diarrea aguda febril o enteritis aguda, o una diarrea aguda coleriforme, que prácticamente no la vemos mucho, que es una diarrea grave, con una diarrea de litros al día, con alto riesgo de deshidratación, es muy poco frecuente, es un brote epidémico, y el último en Chile fue el brote del cólera, el 90 y algo, antes que ustedes nacieron probablemente. ¿Ya? Pero en esa época hubo mortalidad por cólera en Chile.
Básicamente veremos las primeras dos, una diarrea tipo gastroenteritis, que es lo más común que hemos tenido todos, o lo mismo pero con más síntomas, más febril. Y la diarrea inflamatoria o disentérica es una diarrea ya que es un poquito más llamativa a la entrevista, ya que y la gente también consulta más por esto, porque cuando ven sangrado rectal, la gente tiende a consultar. Diarrea con sangre, con mucosidad, con pujo, con síntomas rectales, deposiciones de poca cantidad pero de más frecuencia, ya que mientras más daño colónico rectal, mientras más distal, más sintomático. Si bien no es tanto volumen, como ocurre en el intestino delgado, por ejemplo, que son diarreas de más volumen, mientras más inflamación colorectal, más síntomas, como más picazón, más ganas de ir al baño, más veces de ir al baño, pero cantidades pequeñas, pero frecuentes en el día. Y eso nos habla de una diarrea probablemente más de causa colónica y más inflamatoria. Y también cursa con fiebre generalmente, y los agentes son acá los más clásicos, que son los que pedimos en los coprocultivos muchas veces, la Shigella, Salmonella, Yersinia, Campylobacter, algunos tipos de Escherichia coli. Cultivos difíciles, vamos a ver después también, y raro, pero también ocurre a veces, amediasis. Y también en población migrante también tienen más riesgo de amediasis. Para el diagnóstico, ya comentamos brevemente que es fundamental ver si un paciente que está grave o no, y la gravedad se determina con examen físico según cómo esté la bolemia. Si el paciente está deshidratado, taquicárdico, medio hipotenso, seco, no orina, yo un paciente que requiere volumen endovenoso. Entonces es un paciente que probablemente hospitalicemos, al menos un par de horas para observarlo. Y también el diagnóstico me puede orientar causas, sí, diarrea acuosa, diarrea disentérica, ¿cierto? Una diarrea de inicio muy precoz, pero toxinas preformadas, una diarrea de inicio rápido, quizá viral, quizá bacteriano, pero siempre sabiendo que la mayoría son leves y autolimitadas. Cuando pensamos en una diarrea aguda grave, que estos son como las banderas rojas de diarrea aguda, una diarrea que es de 6 a 8 episodios al día, que ya lleva más de 5 días de evolución, 5 días o una semana con diarrea. Si bien diarrea aguda son 2 semanas por temporalidad, raro que la diarrea aguda dure más de 5 días, una semana. La mayoría hemos tenido diarrea que duran 2 o 3 días, como 5 días con diarrea, 8 días con diarrea, como un poco raro, ¿no? Más si se acompaña de alta frecuencia, más si se acompaña de fiebre alta, o paciente que ya está deshidratado, con proceso de conciencia, con dolor abdominal intenso, o pacientes ya que tienen por condiciones de base más riesgo, pacientes de 70 años o más. Aquí le da un poco, es un poco variable según cómo esté más que en el estado basal. Paciente inmunocomprometido es importante, y también las embarazadas. Dejo fuera a los niños porque se lo verán después en pediatría, ¿ya? Ahora, ¿estudiamos todas las diarreas agudas? Básicamente no. La gran mayoría, el manejo es sintomático, el diagnóstico es presuntivo y manejamos los síntomas y queda ahí. ¿Cómo y cuándo estudiamos a los pacientes? Hay guías para esto, están las guías americanas que llevan ya un par de años, casi 10, 9 años, y deberíamos estudiar a los pacientes que están con una diarrea que se va prolongando, una diarrea que lleva más de una semana, es poco frecuente en contexto agudo. Ahí sugieren estudiar. Lo mismo con diarrea con síntomas moderados graves, que es subjetivo, pero una diarrea con compromiso sistémico, con leucocitosis, con PCR alta, con fiebre, con síntomas sistémicos, más de lo habitual, probablemente igual requiere un estudio más dirigido, etiológico, una diarrea inflamatoria o disentérica, igual hay que estudiarla. O todo paciente que hospitalizo, obviamente lo voy a estudiar, si está hospitalizado porque tiene cierta gravedad. O por gravedad clínica o por comorbilidades, por edad avanzada, porque está embarazada o porque está deshidratado. ¿Qué exámenes vamos a pedir? Exámenes bastante básicos, hemograma, una PCR, ¿cierto? VHS, que orienta la inflamación sistémica, un examen bioquímico en el cual también tengo función renal, cómo está el estado del sodio, ¿cierto? Así que estoy con una hiponatremia además, que es una patología del agua, ¿ya? Leucocitos fecales, la verdad que es un examen que está en muchas partes, pero que no es tan, no da tanta información. Es un examen bien específico, solamente está alterado cuando hay patógenos que invaden la mucosa. Entonces, una diarrea disentérica seguramente tenga leucocitos fecales elevados. Leucocitos fecales por sí mismos tampoco me descartan ni me confirman. La verdad que es un examen que nos puede ayudar, sí, solamente nos habla de inflamación colónica, pero no nos aporta más que eso. Un estudio más dirigido para cuestiones difíciles, la verdad que sí, pero eso requiere ya un contexto diferente. Requiere una sospecha alta de cuestiones difíciles, eso se da en pacientes
generalmente hospitalizados recientes o con uso de antibióticos. Más adelante lo vamos a hablar con más profundidad. Coprocultivo dijimos que tiene bajo rendimiento, ¿ya? Pero los pacientes que ya están hospitalizados o tienen estos criterios como que requieren estudio, es conveniente hacerlo, ya que igual nos da, en algún porcentaje, si vienen bajo, también nos da a veces el agente etiológico. Y ahí podemos dejar antibióticos según agente. Idealmente, no están todos los centros, hay acá en el hospital, para algunos casos tenemos también PCR, en el fondo que es un estudio molecular para múltiples patógenos, que son FilmArray, intestinal, para 22 patógenos. Y esto tiene obviamente importancia porque nos da algunos agentes que podemos tratar, algunos ya sea solamente con medidas generales o algunos más específicos con antibióticos. Hay diferentes kits en el mercado de FilmArray. Este es el de 22 patógenos que mide algunos virus, mide adenovirus, por ejemplo, que igual es una causa de diarrea, astrovirus, rotavirus, novovirus, sapovirus, también parásitos, ciclospora, ameba, giardia, que es frecuente giardia, y también bacterias. Entonces, en un contexto ideal, un paciente que tenemos que estudiar porque está con un compromiso más que lo habitual o tiene estos factores de riesgo, deberíamos estudiarlo idealmente, ojalá con PCR si que está disponible, si no, al menos con las cosas que están abajo. ¿En eso de la guía se necesita uno o ¿Dónde? ¿Acá? Sí. Cualquiera de ellos, o sea, un paciente con una diarrea de más de una semana que no esté con sangre, mejor estudiarlo, si hay que estar prolongando. No es excluyente, en el fondo, uno de ellos conviene estudiarlos, ¿ya? Por ejemplo, una diarrea inflamatoria de 3 días también requiere estudio, ¿ya? Esto es un poco lo mismo que hablé delante de las que son como los red flags, como las banderas rojas en diarrea aguda, ¿cierto? ¿Cuándo deberíamos estudiar una gastroenteritis aguda o diarrea aguda? Una diarrea con sangre, la verdad que siempre, aunque lleve menos tiempo de evolución. Ahí va la pregunta también. Paciente con fiebre alta, persistente, 38,5, 39, que no baja, que lleva 2 o 3 días con fiebre, mejor estudiar. Una diarrea que se va prolongando, que lleva más de una semana, por ejemplo, mejor estudiar. Uso de antibiótico reciente, descartar siempre, estos estudios difíciles. Y ya casos especiales, inmunocomprometidos de cualquier causa, y cuando hay un brote. Hay muchas veces cuando hay un brote, salta la seremi, probablemente ya tiene otra connotación, pero a veces también hay brotes epidémicos. Pasa a veces fin de año, en escuelas, en grupos, etcétera, que están como 10 personas con diarrea o 30 con diarrea, ahí ya viene la seremi y investiga el posible agente, ¿ya? Entonces, el tratamiento, como en la gran mayoría son cuadros autolimitados que pasan solos, el manejo es sintomático. Y va a depender si está deshidratado o no. ¿Qué es lo que tenemos a mano? No sé si alguna vez han tomado resal. ¿Alguien de acá? ¿O suelos caseros? Levante la mano. ¿Están poquitos? ¿A qué sabe? Horrible. Ya, ¿es más salado o más dulce? Salado. Es salado, ¿cierto? Sí, porque la sal es importante porque arrastra agua. Si tomamos solo Gatorade, no te trata, porque en el fondo tiene que haber sodio en el lumen para que arrastre agua al medio interno. Entonces, por eso que todas estas sales deben llevar sal. Si solamente agua o té, te deshidratas, y más todavía, porque arrastras agua, arrastras cosas osmóticas, y en el fondo no te hidratas, que la idea es que el agua entre del lumen a la célula, y eso requiere sodio. Entonces, ¿qué hacemos? Dejamos el resal, lo venden en todas partes, ¿cierto? Que son fórmulas que tienen glucosa y sodio. ¿Por qué glucosa con sodio? Porque en el lumen intestinal hay un cotransportador en el epitelio, ¿cierto? Que internaliza glucosa, sodio y por tanto arrastra agua. Entonces, la única forma de que el intestino delgado absorba el agua es que teniendo glucosa y teniendo sodio. Por eso es que es salada y que tiene más sabor, es cierto. Está el resal, sí, hay diferentes formulaciones, pero básicamente es lo mismo, es sal y glucosa. Y la fórmula casera para hacerlo son 2 cucharadas soperas de azúcar, que son como 40 gramos de azúcar, media cucharadita chica de sal, que son como 3 gramos de sal más o menos, y también pueden agregarle un poco de bicarbonato de sodio, que es más sodio, y jugo de naranja para que tenga un poco de sabor. Y eso lo lleva a 1 litro y eso es lo mismo que un resal, ¿ya? Volúmenes pequeños, repetidos, más que tomar un jarro de resal al día, es mejor tomar durante el día de manera constante. El mejor regulador de esto es la sed,
Así que tomo según demanda y cada vez que tenga diarrea, tomo una cantidad acorde a lo que perdí también, pero la sed es lo que va a regular la ingesta de agua y de sodio. ¿Ya? Casos severos, obviamente paciente que esté deshidratado, con falla renal, desorientado, ya que no tenga una ingesta oral adecuada, tenemos que ponerle el sodio y glucosa endovenoso. Entonces ahí tenemos que darle ya una hidratación parenteral. Ahí ya no le dejamos sodio, porque, o sea, glucosa, porque esto va en el fondo, como va directamente a la sangre, no requiere la glucosa para el paso intestinal, así que aquí partimos con soluciones fisiológicas, ringue lactato, más que nada para que se hidrate el medio interno. Y ahí vamos corrigiendo según clínica, según diuresis, según estado del BEC, según turgor, según yugular, por ejemplo. Dieta, comida de enfermo. Básicamente todos hemos comido dieta de enfermo alguna vez en la vida. Líquido, sopita, galletas saladas, tostadas, por ejemplo, con alguna mermelada, lo mismo, glucosa con sodio. Básicamente es eso. Jaleas, arroz, plátano. Por lo menos por un par de días. ¿Cuánto? Hasta que te sientas mejor. Sí evitar lácteos al principio, porque como hay un daño intestinal, también se pierde la lactasa. Como también tengo desflema intestinal, también tengo una mala absorción secundaria que dura un par de días a semanas de lactosa. Así que en estos casos, de una diarrea considerable, es mejor evitar por un par de semanas los lácteos, fibras, salsas, condimentos, hasta que el epitelio se regenere y esté funcionalmente sano, ¿no? Eso se toma como 2 o 3 semanas más o menos. Para hidratación parenteral. Para estos sueros que son endovenosos, hay varios sueros. Hay glucosado solo, que no hidrata, solamente aporte de glucosa, y lo que hidrata es el sodio. ¿Ya? Entonces uno coloca una solución de NaCl, hace el 9%, que es la solución clásica fisiológica, o ponemos Ringer. El Ringer también es una fórmula balanceada que tiene sodio, potasio, bicarbonato, entre otras cosas. Pacientes que están deshidratados severos, que tienen mala ingesta oral. Si el paciente no puede tomar por boca los líquidos, hay que colocárselo endovenoso. Por ejemplo, un paciente con muchos vómitos no va a tomar agua. Entonces ahí mejor le coloco un suero y lo hidrato parenteral. Respecto al consumo de frutas y verduras, ¿se debe evitar? Los primeros días, en el fondo todos hemos tenido diarrea, así que todos sabemos si comemos fruta rápido con diarrea es mala idea. ¿Ya? Hasta que el intestino esté ya con su capacidad absortiva normal, es conveniente comer normal. Pero sí que al principio la dieta siempre es una dieta liviana. Sopitas, agua, obviamente comer sal también junto con glucosa a través de galletas, tostadas, jaleas. Y algunas frutas se pueden comer, pero más que nada plátano. ¿Ya? O también frutas cocidas, por ejemplo, sin cáscara. Las típicas pelitas cocidas, manzana cocida, sin cáscara. Y esto por lo menos por 2 o 3 días hasta que mejore. Pero el tema de los lácteos hay que evitarlo por lo menos un par de semanas más. ¿Ya? Para los síntomas, ¿qué tenemos? Loperamida, que es el antidiarreico más frecuente usado en el mundo, probablemente bueno, bonito, barato. Es un anticolinérgico, es solamente para alivio del dolor. ¿Ya? Ahí tenemos 2 cosas. Tenemos la loperamida, que es un antidiarreico, que es un agonista opioide, y también tenemos un antiespasmódico, como el Viadil. ¿Todos alguna vez hemos ocupado Viadil? Probablemente. Viadil es anticolinérgico, que es más que nada para el dolor tipo cólico. Como dolores tipo retorcijón, que se acompañan con la diarrea, es bueno ocupar ahí escopolamina, parviverina, que son básicamente buscapina, Viadil, entre otros. Y los antidiarreicos como tal, loperamida, que es un agonista opioide, eso sí, disminuye la motilidad. Entonces, por tanto, tengo menos diarrea y la motilidad es una de las causas, o sea, es uno de los mecanismos que está involucrado en la diarrea aguda. ¿Ya? Sí es conveniente evitarla en diarreas por agentes invasores, y a veces por la clínica no sabemos si es que es invasor o no, pero un paciente con diarrea disentérica, una diarrea con sangre, es mejor evitarlo. ¿Ya? Y cuando la vamos a ocupar, que es la mayoría de las diarreas autolimitadas, no sanguinolentas, usamos dosis de 2 a 4 miligramos. El comprimido trae 2 miligramos, así que usamos 1 o 2 comprimidos en caso que tengamos diarrea. Y podemos repetirlo por un máximo de 8 miligramos en 24 o 48 horas. ¿Ya? Fármacos más nuevos, sí, de más uso en pediatría probablemente, antisecretores. Ahí tenemos el racecabotrilo, que es el Hidrasec, que es un medicamento que en pediatría tiene más uso,
y el bismuto, que igual es un agente antidiarreico, pero de menos disponibilidad. Así que básicamente acá quédense con loperamida y los antiespasmódicos para el manejo del dolor. La margeberina no se puede utilizar en pacientes pediátricos, ¿no? Se puede ocupar viadisco, pero obviamente sabiendo que no hay una diarrea infecciosa inflamatoria disentérica. Eso ya requiere estudio, ¿ya? Probióticos, harta moda aquí. ¿Qué pasa con un paciente pediátrico cuya única alimentación es la leche? Buena pregunta. Si es leche materna o no, es leche materna igual. Si está con fórmula, probablemente leche materna, y si está sin leche materna, ya porque ya después de la lactancia, alguna fórmula con menos lactosa. Pero eso van a verlo en pediatría, ¿ya? Probióticos, harta moda acá, harta presión de las industrias farmacéuticas. Si bien hay algunos estudios, hay pocas indicaciones para probióticos como tal. La única que está hasta ahora como establecida es el Saccharomyces boulardii, que es el Lactil. Hay otras marcas también, que tiene alguna utilidad en pediatría también. Son dosis de los 50 miligramos cada 12 horas por 3 días. También lo usamos en adultos, no pasa nada. Si bien tiene poca evidencia en gente adulta, lo podemos dejar como adyuvante al tratamiento, que es básicamente dieta y tiempo, ¿ya? O alguna de estas cosas más que nada de los síntomas. Probióticos se puede ocupar, sí, pero son más que nada cofactores. Y también en diarrea del viajero, que también hablaremos un poco de eso, también tiene un poco más de error, ¿ya? Antibióticos empíricos, como dijimos que la mayoría son virales, los antibacterianos la verdad que no tienen mucho rol. Anticolinérgico es familia farmacológica. Antiespasmódico es lo que hace el medicamento. ¿Pero está dentro de eso? Es que no es que esté dentro, sino que son diferentes cosas. Anticonérgico es el tipo de familia, como antiadrenérgico, anticolinérgico, a nivel de acción farmacológico. Y el efecto que hace es antiespasmódico, que en el fondo bajar el dolor. ¿Ya? ¿Se entiende, no? Por ejemplo, hay antibióticos que tienen un rol, para esta bacteria es lo mismo, son antibióticos en la familia de medicamentos, anticonérgicos en la familia de medicamentos también. A lo que va a decir el viadil El viadil es un tipo de ellos, hay 100 diferentes anticolinérgicos y antiespasmódicos, uno de ellos es el viadil. Entonces, antibióticos empíricos, no, dijimos que son cuadros virales, ¿cierto? La gran mayoría. Así que la gran mayoría de las diarreas agudas infecciosas de la comunidad no requieren antibióticos. ¿Es posible indicarlos? Sí, solo cuando la sospecha de infección bacteriana es alta. Y esto es básicamente las diarreas que son de origen más inflamatorio o disentérica, ¿cierto? Una diarrea disentérica, una diarrea con sangre, o un paciente que está con diarrea con características de más gravedad, o que se desmaya, el paciente que está inflamado, que está con PCR alta, con leucocitosis, con fiebre alta, probablemente requiera antibiótico empírico, ¿ya? Obviamente si está hospitalizado con mayor razón. Entonces, ¿cuándo dejamos antibióticos empíricos? En estos casos generalmente. No son excluyentes, obviamente, en estos casos uno podría pensar en ocupar antibióticos empíricos, no es como una regla tácita, pero es bueno tener esto como concepto. ¿Cuándo? Diarreas disentéricas, diarreas colariformes, que se ven poco, diarreas no inflamatorias, pero que se van prolongando, ya una semana con diarrea acuosa, medio raro. Diarrea febril, de más de 3 días que no sea de la fiebre, sospechoso, empieza a ser un agente invasor. Diarreas con hipovolemia, diarreas de más de 8 veces al día con fiebre, son más que nada diarreas que se escapan un poco de la norma, ¿ya? Edades extremas, niños o pacientes de más edad, diarreas nosocomiales, o sea, paciente hospitalizado que parte con diarrea, ¿qué pensamos ahí? Cuestión difícil, siempre. Casos especiales, obviamente, van a requerir antibióticos y una consulta que sea más especializada, inmunodeprimidos, pacientes con VIH, trasplantados de órganos, de cualquier órgano, uso de prótesis recientes, neoplasia o diarrea del viajero, probablemente igual requiere antibiótico empírico, aun cuando no tengamos la agente causal. Nuevamente, no paso sobre de memoria, pero para que tengan para el resto de la carrera los antibióticos según agente. Esto cuando tenemos un agente identificado,
ya sea por coprocultivo o con PCR, podemos dejar un esquema más optimizado según germen. Para Shigella, Salmonella, tifoidea, una serie larga de antibióticos según agente, pero básicamente se resume en 2 antibióticos. En general, la mayoría de las causas que da diarrea infecciosa bacteriana requiere o ciprofloxacino, que es un antibiótico frecuente que está en todas partes, dosis de 500 miligramos cada 12 horas por 3 días, o acitromicina, 1 gramo por una vez, o 500 miligramos al día por 3 días. Y con eso cubrimos la gran parte de las diarreas bacterianas. ¿Ya? Salmonella es un tema un poco diferente, requiere unos antibióticos ya por lo menos por 7 días a 10 días. Por eso es importante en estas diarreas que no ceden tan rápido, que se van prolongando, que se agrega sangre, que se agrega síntomas sistémicos, que se escapan un poco de lo habitual. Mejor estudiarlas porque a lo mejor requieren antibióticos. Si tampoco tengo la gente identificada, ¿puedo dejar empírico? Sí. Me la juego por ciprofloxacino o por acitromicina. Y con esto cubrimos gran parte de las bacterias que están en este listado, ¿cierto? Shigella, ciprofloxacino, Salmonella, también antipequinolona, Salmonella lo mismo, Campylobacter, acitromicina, por ejemplo, E. coli, también basta a veces con ciprofloxacina, así que son los antibióticos que tienen que conocer para las diarreas bacterianas. Cosas especiales, sí, diarrea del viajero, otro capítulo, infección por Clostridium o Clostridioides, que es el nombre actual, otro capítulo, y la diarrea por inmunocomprometida, que eso van a verlo más adelante en la carrera. Entonces, 2 temas para ir terminando. Diarrea del viajero. Es una diarrea que se desarrolla en personas que se encuentran de viaje en zonas de alto riesgo endémico, ¿cierto? Lugares endémicos de diarreas infecciosas, hay un grafiquito ya, lugares de alto riesgo es el sudeste asiático, Centroamérica, Norteamérica, es un poco raro, pero hay algunos lugares que tienen algunos agentes que dan diarrea. Sudamérica también está dentro de los países de alto riesgo, probablemente Sudamérica es bien extenso. Lo más seguro es que hablen más de la cuenca del Amazonas, probablemente como posible lugar de más riesgo de diarrea endémica, y también algunas partes de África. Bajo riesgo ya los países típicamente occidentalizados, ¿cierto? Australia, Nueva Zelanda, Europa Occidental y Norteamérica, tipo Estados Unidos, Canadá, probablemente México el que está dentro de los de alto riesgo, ¿ya? Pero básicamente viajar a lugares que tienen más riesgo de alguna infección bacteriana o también toxinas preformadas. Esto ocurre, es frecuente, hasta en un 40% de las personas que viajan a lugares de alto riesgo tienen diarrea del viajero, y el principal agente es un Escherichia coli enterotoxigénico. Y probablemente es por ingesta ya sea de alimentos con toxinas preformadas o más que nada por mala manipulación de los alimentos o por medida higiénica insuficiente, más que nada por transmisión fecal oral. ¿Qué hay que hacer? Prevenir, tomar el agua ojalá siempre embotellada, evitar comidas crudas, comidas de la calle que no se sabe bien su procedencia o cómo fueron cómo fue su cadena de frío desde que se sacó la comida hasta que se cocina, ¿cierto? Cosas no lavadas también, cosas crudas no lavadas, hay siempre un riesgo ahí. Y antibióticos, básicamente lo mismo, acitromicina, quinolonas como el levofloxacino o ciprofloxacino, que son lo mismo básicamente, o rifaximina, pero piensen con las primeras 2, acitromicina y ciprofloxacino, que son antibióticos de uso frecuente y que están en todas partes. Y para terminar ya, diarrea por Clostridioides difficile, que es un capítulo aparte. Esto se ve más en pacientes hospitalizados, cuando estén ya viendo pacientes en el internado, esto lo van a ver toda la semana. Este Clostridioides es un bacilo anaerobio gram negativo que produce esporas y toxinas. Se da generalmente en gente que está hospitalizada, ¿cierto? O que viven en hogares de recogida, etc., pero que han recibido antibióticos de cualquier tipo. ¿Hay antibióticos, algunos que tienen más riesgo? Sí, como la clindamicina, pero cualquier antibiótico es potencial factor de riesgo. Y el riesgo se mantiene hasta 3 meses del alta, siendo más frecuente en las primeras semanas post-uso de antibióticos, me refiero. Y se da más en pacientes de mayor edad, con comorbilidades, usuarios crónicos de IBP, ¿cierto? De un brazo crónico, pacientes oncológicos, pacientes en quimioterapia, pacientes con colitis ulcerosa o Crohn de colon, cirróticos, inmunocomprometidos, entre otras comorbilidades importantes. Y el contagio es por contacto directo o fecal oral a través de esporas. Esta bacteria en el fondo libera esporas que se quedan en el medio ambiente
y son bastante resistentes al calor, al ácido y a los antibióticos. Por eso que el aseo terminal en las salas de medicina, después de un paciente que está con corticoides, requiere una aseo terminal, lava las paredes, etcétera, con diferentes agentes, porque la espora permanece en los fomites también, que es un método de contagio. Entonces, ¿cómo se contagia uno con este coccidioides? Requiero estar expuesto a las esporas, primero, y necesito también que el intestino delgado o colon tenga alguna alteración anatómica, ya sea de la orden intestinal o uso de antibióticos también, que me genera algún daño intestinal. Y eso genera de que uno se colonice y esta bacteria puede quedar ahí y muchas veces cuando genera toxinas produce enfermedad. ¿Podemos estar colonizados sin estar enfermos? Sí. Lo más seguro es cuando pasen por internado, gran parte quede colonizado con coccidioides difíciles. Sin embargo, para que haya enfermedad por coccidioides requiere que la bacteria genere toxinas, y eso se puede medir en exámenes. ¿Ya? ¿Y en qué pensamos esto? En pacientes que comienzan con diarrea, que hablamos que son 3 o más veces al día de deposiciones líquidas, en 24 horas más algún factor de riesgo, especialmente el uso reciente en los últimos 3 meses, mientras más precoz obviamente más riesgo, el uso reciente o actual de antibióticos y sin otra causa razonable que me explique esta diarrea aguda. ¿Ya? Y tenemos que demostrar que tenga toxinas, que el paciente esté generando toxinas, toxina A, toxina B, al medio ambiente a través del examen fecal, para ver si es que es un paciente que está contagiado y con una infección por coccidioides difíciles. Y obviamente uno pide los test en un escenario clínico probable, si un paciente no está con diarrea o es intermitente o no ocupa antibióticos y tampoco está hospitalizado, raro que tenga coccidioides difíciles. Diferentes pacientes que está hospitalizado, usa antibióticos previos, comorbilidades y que parte con diarrea aguda y que no pasa, probablemente sí, es un escenario probable que tenga coccidioides difíciles. ¿Qué exámenes vamos a pedir? Una PCR, ¿cierto? Un examen genético que me mide si es que tengo o no la bacteria. Una PCR positiva no es enfermedad porque requiero tener toxinas. Lo mismo la GDH. La GDH es una enzima que es producida por la bacteria. Entonces, si yo documento en un paciente con diarrea, tiene PCR o tiene GDH, indica de que tiene bacteria, tiene enfermedad, toxina positiva. Si está la toxina A o B, confirma la enfermedad y confirma la infección por coccidioides difíciles. Ahí tengo una diarrea por coccidioides. Y ahí lo trato, si no está colonizado. ¿Ya? Esto un poco para que lo tengan para el futuro, los factores de riesgo asociados a una infección por coccidioides difíciles, lo que comentábamos, uso de antibióticos, mayores de edad, hospitalizados recientes, etc. Y el riesgo según los antibióticos, cualquier antibiótico puede darlo, pero hay algunos que tienen más riesgo, entre ellos la quinolona y la clindamicina también. ¿Ya? Entonces, obviamente, mientras más frágil un paciente, mientras más tiempo hospitalizado, comorbilidad, etc., albúmina baja, leucocitosis, leucopenia, mayor de edad, anciano, tiene más riesgo también. Y también uno puede clasificarlo según gravedad. ¿Hay diarrea asociada a coccidioides difíciles o coccidioides difíciles? Sí, leve a moderada, que son los que no tienen las siguientes categorías. Un paciente de edad mayor de 75 años, inmunosuprimido por cualquier causa, con leucocitosis más de 15.000, con albúmina bajo 3, con falla renal, eso me habla ya de una diarrea por coccidioides más grave. ¿Ah? Y también está la grave complicada o fulminante, que es una palabra más antigua en algunos textos, cuando ya hay síntomas sistémicos como el complejo de estado mental, cuando hay un híbrido, un megacolo, cuando está choqueado, con lactato alto, ya hay un paciente que requiere UTI o UCI probablemente. ¿Ya? ¿Puede ser grave? Sí, también tiene mortalidad. Entonces el tratamiento es aislamiento de contacto, para que no tenga un brote en medicina. Si es posible, suspender los antibióticos que esté ocupando, si es que es posible hacerlo. Metronidazol, vancomicina, que son los que tenemos disponibles en Chile. Hay otro antibiótico que sale que es un poco mejor que ambos, pero que no está en Chile, que es la fludartomicina, que sería mejor que metronidazol o vancomicina oral. Sin embargo, usamos estos dos de manera oral muchas veces. ¿Tiene riesgo de recurrencia? Sí. Uno de cada 4 pacientes recurre con esta diarrea, que es la reaparición de síntomas dentro de las primeras 8 semanas posterior a finalizar el tratamiento antibiótico.
y es frecuente también que ocurra. ¿Ya? ¿Y el rol del trasplante fecal? Vamos a conversar. Viene esto. Entonces, ¿qué hacemos con una diarrea por periodo difícil? Tenemos diferentes opciones. Tenemos la vancomicina, metronidazol, Fidaxol no hay en Chile, así que no la vamos a mencionar, pero esta es una adaptación de una guía chilena del 2023, que está en la Revista Médica de Chile, que también está basada en otras guías también chilenas antiguas y también guías americanas. En la práctica, la vancomicina es la primera opción ya a nivel mundial. Sin embargo, en Chile seguimos usando metronidazol en los casos que son leves a moderados y anda bien. Entonces, no es mala idea comenzar con metronidazol oral, 500 miligramos cada 8 horas por 10 días en pacientes que tienen una diarrea retrotiroide leve a moderada, como primera aproximación. También no pasa nada si comenzamos con vancomicina de entrada, y quizás en pacientes de más riesgo, pacientes de edad avanzada, con comorbilidades, pacientes con colitis ulcerosa, pacientes con Crohn de colon, con enfermedades crónicas, quizás mejor comenzar de entrada con vancomicina. No es algo que esté en las guías clínicas, pero es recomendable partir con vancomicina oral también, 125 miligramos cada 6 horas por 10 días. Ambos esquemas son útiles. Metronidazol es como lo más tradicional en pacientes leves, moderados, en factores de riesgo, es una buena aproximación, pero idealmente, si no tienen la disponibilidad, partir con vancomicina es lo más apropiado actualmente. Si hay recurrencia, que ocurre en los 25% de los casos, que es frecuente, ahí sí que sí es vancomicina o nada más. Es vancomicina de entrada, 125 miligramos cada 6 horas por 14 días, y luego uno va bajando gradualmente. Cada 8 después de la semana, cada 12 horas la siguiente semana, en un decalaje que dura como 2 meses más o menos. Hay diferentes pautas, no importa que lo aprendan ahora, pero uno deja vancomicina con un tapering, en el fondo, que va bajando gradualmente el antibiótico y que puede ser 2 meses de tratamiento completo. Si recurre igual pese a eso, ahí tenemos opciones: repetir el mismo esquema antibiótico por más tiempo, o el trasplante de microbiota fecal, que lo hacemos en el hospital. Requiere que el donante sea ojalá familiar del paciente, cosa que compartan microbiota, y descartarle agentes bacterianos. Uno le toma muestras de deposiciones, descarta parásitos, descarta virus, descarta bacterias. El paciente va a donar una muestra fecal, eso se procesa, que quede líquido, y en una colonoscopía uno entra con el colonoscopio hasta el ilion, y después coloca una sonda a través de trabajo y va instilando este líquido en todo el ilion y colon. Cosa que de esa forma ese preparado fecal reemplace la disbiosis que tiene ese paciente y mejore un poco su microbiota local y tenga mejoría clínica. Y la verdad es que los pacientes andan bastante bien luego de harto esquema antibiótico, de vancomicina en diferentes tandas. A veces llegamos a trasplante fecal y los pacientes, la mayoría, andan bastante bien. Ahora, cuadros graves requieren vancomicina oral, sí, pero más metronidazol cuando hay, por ejemplo, un hilo, cuando ya está el intestino medio paralítico, un cuadro más severo, agregamos metronidazol endovenoso. ¿Y por qué endovenoso? Más que nada por el metronidazol endovenoso se va también a las sales biliares. Y las sales biliares sabemos que también llegan al colon. Así que también de esa forma es un efecto antibiótico que llega también al intestino delgado y al intestino grueso. Entonces, los cuadros más severos, que están hospitalizados, con parámetros inflamatorios altos, que están con hilio, vancomicina oral si es que es posible, si no, en enemas rectales, más metronidazol endovenoso. Y ya hay cuadros más graves, que están en shock séptico, ya ahí tenemos que ver en conjunto con la infectología, con los cirujanos, porque muchas veces son pacientes que requieren cirugía porque se perforan. Ya obviamente el contexto clínico es diferente. Pero quédense con estos dos antibióticos, metronidazol oral, como primera aproximación en pacientes que son con una diarrea leve moderada, sin factores de riesgo, o idealmente vancomicina oral, desde entrada, y ya desde la segunda recurrencia pensar en trasplante fecal. Y en la primera recurrencia el antibiótico requiere un decalaje que es más lento. Dejamos la banco por 2 semanas y luego vamos bajándola de a poco hasta casi 2 meses de tratamiento completo. ¿Ya? Otra guía para que la vean después en su casa, que son las diferencias chilenas versus la guía americana. Esta es un poquito más antigua, del 2021,
pero que explica un poco más detalle de las dosis y cada cuánto tiempo, pero básicamente es esto mismo, resumido. ¿Ya? Dudas con diarrea aguda. ¿Tienen el dato de la tasa de éxito del trasplante fecal? Hay datos de Temuco. El doctor Serrarte hizo un trabajo hace un par de años atrás con una serie de pacientes que fueron, creo que 10 o 15, que fue en su momento la cantidad más grande en Chile publicada, que fue hace como 10 años por lo menos, y era 80% aproximadamente. Una tasa que es alta. Igual algunos recurren con el tiempo. No hay datos también de seguimiento estricto en el tiempo. Hay pacientes a veces que se pierden un poco, que son de otros hospitales, que después se trasladan, tenemos como poco seguimiento. Pero en el momento tiene una tasa de respuesta bastante alta. Hay países también que esto está más desarrollado, que hay donadores fecales que les pagan cada vez que van a donar, tienen su estipendio, y hay también bancos de muestras fecales, y hay grupos que están haciendo esto, lo están liofilizando para hacerlo en comprimido, en cápsula. Así que ese es el futuro también, como muestras de fecales para hacer un biobanco de como donadores ideales y tener como una microbiota que tenga un rol en esta enfermedad, pero hacerlo ya como liofilizado, con más farmacológico, más que instilar en el colon una muestra fecal, que es un poco más rudimentario, pero que sirve. En los casos de que no son severos, eso del primer episodio, la primera recurrencia y segunda recurrencia son vía oral en el momento. Siempre es vía oral. La idea es que el antibiótico llegue al gluten intestinal, y tanto el metronidazol como la vancomicina oral llegan bastante bien. Solo en los cuadros graves, si la vanco oral no la puede recibir por boca, ya sea porque está con náuseas, con hilo, estamos enemas, más metronidazol endógenos. Pero si un paciente leve moderado, podemos dejar todo oral. Pero solo el metronidazol es O la vanco también. la vaca también. También se puede dejar oral, sí. Doctor, entonces no es recomendable iniciar con el trasplante fecal. No. Como primera opción, nunca. Primera opción es vancomicina o metronidazol, si es leve moderada. Primera recurrencia, vancomicina siempre. Segunda recurrencia, vancomicina siempre o trasplante. Pero de entrada no. ¿Por qué no de entrada? Porque tenemos tratamientos que son efectivos antes, y también el trasplante fecal requiere ciertas coordinaciones que son más complejas, y tampoco se ha demostrado que no hay estudios al respecto que lo hagan como de primera línea. Y probablemente nadie haga un estudio como con trasplante fecal de entrada, habiendo antibióticos de amplio uso y bastante baratos de ocupar. Entonces ahí hay un poco de incentivo para la industria para hacer un estudio que haga un trasplante fecal de entrada. La verdad que no se ha estudiado, pero la mayoría anda con lo básico, que es usar antibióticos de manera racional, suspender los antibióticos si que están usados de más tiempo y demás. El tema del contacto en la sala, si está con una cuchilla, hay que dejarlo aislado, hacerlo de la unidad, y ahí recién comenzamos con los antibióticos. El antibiótico es una parte de todo lo que hay que hacer con un paciente con terapia con antibióticos. Doctor, consulta. ¿Las clases de casos clínicos ya no van entonces? Lamentablemente no tenemos tiempo para casos clínicos, porque era para hoy, supuestamente, pero era eso o no hacer dos clases que son importantes, diarrea aguda y reflujo, que es súper frecuente. Otra consulta. En el caso de los PPT, las presentaciones no las pudiese compartir. Sí, al principio dije que le ibas a dejar. Ah, ya, Sí, sí. Gracias. Consultas. Una pregunta súper tonta, pero es, en caso de que estemos enfrentando una diarrea que sea como Víctor 7 tipo propulsivo, ¿va igual o tiene algunas consideraciones? Depende. Si es una diarrea que tú quieres estudiar, factores de riesgo, que aquí te digo igual. Las indicaciones de estudiar una diarrea aguda son dependientes del Bristol, son más dependientes de por qué lo vas a estudiar. Si se está prolongando, si está consangrado, hay que mejor estudiar. Si está con fiebre mantenida a través de los días, hay que estudiar, aunque tenga Bristol 5 o Bristol 7. Sobre los estudios de la PCR y la GNH, ¿Mm?